Dios te bendiga en este día. El día de hoy quería hablar rápidamente de cómo se debe escoger las personas para servir a la iglesia. Bueno, hay mucha controversia en eso, ¿no? Tristemente hay muchas iglesias que ponen a personas a servir desde el primer día que llegan. Bueno, pues posiblemente es una exageración, ¿no? Pero los ponen a servir muy rápido cuando tienen muy poco tiempo. Esto se debe a que muchas veces llegan personas que son buenos para hablar, que posiblemente sean buenos para expresarse, sean dinámicos para hablar en público, posiblemente músicos que tengan mucha experiencia, que sepan tocar diferentes instrumentos. Y esto muchas veces mueve a los líderes a poner a personas no preparadas a servir. Tristemente es una realidad que vivimos día a día en muchas congregaciones. Tristemente no nos damos cuenta en algunas ocasiones que muchas personas que llegan simplemente no son cristianos. Nos dejamos llevar porque muchas veces ellos aparentan piedad, pero no lo son. Entonces debemos de tener mucho cuidado, tanto nosotros como líderes, como pastores, como encargados de una congregación, como también las personas que están reuniéndose en una congregación y no dejar que la iglesia ponga a servir a cualquier persona cuando llega, que no sean personas que no tengan un contexto donde conozcan la Biblia, donde hayan servido, donde tengan, vamos a decir, un buen testimonio, que las personas puedan dar buen testimonio de lo que han hecho, que sean personas ejemplares, por así decirlo, en lo general, en un balance positivo. Sabemos que nunca vamos a ser perfectos, pero que en sus familias también estén estables, por así decirlo. Tristemente vemos que muchas personas o muchos predicadores llegan a un púlpito porque tal vez antes fueron famosos. Ahorita estamos viendo mucho eso, ¿verdad? Que personas del mundo o cantantes, artistas, actores se hacen, entre comillas, que solamente Dios sabe si su cambio sea real, se hacen cristianos, se bautizan o algunos sin bautizarse y al día siguiente ya los tienen en los púlpitos. Bueno, esto no muchas veces, no la mayoría del tiempo no es culpa de las personas, sino de los líderes que los ponen. Muchas de estas personas solamente suben a hablar sus experiencias de vida y no a predicar la palabra de Dios, que es lo que se debe de hacer en un púlpito. Nosotros ya expusimos el tema de qué es lo que se tiene que hablar en el púlpito cristiano. Usted lo puede ver, buscar aquí el video aquí en el canal y ver qué es lo que nosotros nos referimos de qué se debe hacer en el púlpito. Bueno, en las cartas de Timoteo, Pablo nos explica muy bien, o le explicaba a Timoteo para enseñanza también de nosotros, cómo debería de ser un pastor, un predicador o una persona que sirve, ¿no? Tenemos que tomar ese ejemplo. La persona tiene que ser, vamos a decir, de un carácter moral aceptable, debe ser una persona confiable, una persona que conozca las escrituras sobre todo y no poner a cualquier tipo de personas en el púlpito. Ya lo dijimos, es muy común ver que hoy en día pastores que no deberíamos ni siquiera llamarlos pastores y cometen este tipo de errores de poner a cualquiera a predicar. Lo mismo sucede que invitan personas solamente porque les caen bien, porque son amigos a predicar a la iglesia. Debemos de tener cuidado nosotros, ser celosos del púlpito, ser celosos de a quién ponemos a predicar. Ahora nosotros o los congregantes deben de tomar en cuenta que no cualquiera va a subir al púlpito. Hay muchos cristianos que se quejan porque no los ponen a servir, porque no los suben a un púlpito, pero no se han dado cuenta que la mayoría de ellos no están capacitados, que muchos de ellos solamente quieren subir porque tienen a la mejor experiencia en el mundo, tienen un conocimiento básico, pero no tienen un conocimiento bíblico. Entonces nosotros como congregantes debemos de respetar las decisiones de los pastores cuando no quieren poner a servir a personas que crean que no están preparadas todavía, personas que tienen tal vez pecados pecados en sus espaldas, por así decirlo, y que a veces no se dan cuenta. Recuerden que muchas veces el pastor es el único que se da cuenta de los pecados, no porque esté más al pendiente, sino porque tarde o temprano llega todo rumor, todo chisme, toda información, sea verídica o sea mentira, llega a los oídos de él. Entonces muchas veces el pastor considera el mal testimonio de una persona para no ponerlo a servir, pero la gente común de la iglesia no se da cuenta de estos defectos y solamente ven el lado bueno, el lado positivo de estas personas y exigen que los pongan a predicar, exigen que los pongan a servir y muchas veces pues no es adecuado. Recuerden que muchas veces en los púlpitos se hace lo que se dice fuego extraño, que es hacer cosas que a Dios no le agradan.
Entonces debemos de tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en el púlpito. Recuerda que tú como pastor vas a dar cuentas, y tú, si quieres servir, recuerda que también vas a dar cuentas si pisas el púlpito de una manera que no deberías, si no estás preparado y si no eres adecuado para el cargo. Servir a Dios requiere de mucho esfuerzo, de mucho estudio, de muchas cosas, que no solamente es pararse ahí y hablar o contar una historia que a ti te parezca buena, sino tienes que hablar lo que la palabra de Dios te dice que hables. Tenemos que aprender a humanamente callar y dejar que el Espíritu Santo hable a través de nosotros conforme a las Escrituras. Entonces, aprendamos a escoger a las personas que van a servir en el púlpito, y también como congregantes aprendamos a respetar las decisiones cuando una persona no se pone a predicar. Ahora, para terminar, también quiero hablar de los pastores que han creado, vamos a decir, un sectarismo o de una manera, ¿cómo podemos decirlo? Cuando no encuentro una palabra para describir cuando un pastor no deja predicar a otras personas porque piensa que le van a robar el puesto, piensa que le van a robar la popularidad, o porque quieren ser siempre el centro de atención, y muchas veces no dejan predicar a otras personas que sí pueden estar preparadas. Tomemos en cuenta que todo predicador las primeras veces va a cometer tal vez errores, siempre y cuando esperemos que no sean errores menores. Van a estar nerviosos, posiblemente digan cosas, vamos a decir, errores menores, cosas un poquito raras. A veces se van a reír, a veces de los nervios van a temblar. Es muy usual que las personas fuera del púlpito hablen bien, se expresen bien, pero una vez tocando el púlpito, tocando el micrófono, se le olvidan muchas cosas. Entonces consideremos que esos son errores menores y que poco a poco la persona va a ir mejorando. Nadie es experto. Creo yo que a los que predicamos ya desde hace años siempre hay que reconocer que aún al pasar de los años nos seguimos poniendo nerviosos cuando pisamos el púlpito. Y no siempre son nervios hacia las personas, sino son nervios a, a fallarle a Dios principalmente. Bueno, un buen predicador, un buen siervo de Dios es lo que le tiene miedo. Otras personas pueden tener otros tipos de miedo, ¿no? Pero entonces también recordemos que el pastorado no es una dictadura. Tú como pastor tienes que dar la oportunidad a otros que prediquen, que cumplan con los requisitos. No, hay pastores que solamente ponen a sus amigos, ponen a los ricos del lugar, ponen a su familia, aunque no estén preparados. Entonces, eso está mal también, obviamente. Debemos de tener mucho cuidado, hacer las cosas bien. Esperemos hacer un video más largo, posiblemente un en vivo sobre esto, para que podamos compartir todos juntos, tal vez compartir algunas experiencias, pero simplemente quería dar estos 3 puntos. El punto número 1, no todos están capacitados para predicar. Punto número 2, debemos de saber escoger a quién, y cuidar el púlpito también, a quién se lo vamos a dar. Recordemos que también nosotros tenemos la creencia, según las Escrituras, que la mujer no debe ser predicadora o pastora, y esto en un contexto, un servicio general. No negamos que una mujer pueda predicar en un servicio para damas, o enseñanzas para damas o para niños, eso es otro tema, pero en un servicio general no debe de estar ahí una mujer predicando, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Pero bueno, entonces muchos pastores hacen lo mismo a veces porque están cansados, a veces por quedar bien hasta con la esposa la dejan predicar. Entonces recordemos que primero tenemos que estar bien con Dios antes que con los hombres. Y el último punto, pues también hacer un llamado a los pastores a que seamos diligentes, ver a quién ponemos, pero tampoco crear una dictadura de eso. Dale oportunidad a las personas. Nadie va a estar perfecto, tal vez nadie va a estar a la altura que tú pienses que debe de estar, pero considera su balance, que su balance sea positivo, y ayúdalo a mejorar, prepáralo, enséñale, instrúyele para que la persona pueda crecer espiritualmente y cada vez sea más digno. Dale esa oportunidad a los hombres que tú creas que están preparados o que van por buen camino. Recuerda que cuando tú empezaste no eras un experto tampoco. Entonces, sigamos adelante, sigamos esforzándonos y tengamos mucho cuidado de a quién subimos al púlpito, a quién escuchamos, y esto lo podemos extender también a redes sociales, como ahorita que estamos publicando en redes sociales. También no todo el que prende una cámara es un predicador de la palabra de Dios. Hay muchas personas que solamente se van a subir a la cámara, igual que un púlpito, a decir cualquier payasada, que muchas veces no son bíblicas. Entonces, cuidemos también a quién estamos viendo por internet, redes sociales, a quién sigues. Hay muchas personas que son motivadores, que son psicólogos, pero no son cristianos. Entonces tengamos mucho cuidado a quién prestamos oídos. Dios los bendiga.